Estamos aquí en Cine Continuado, segundo bloque, y es momento de hacerle un homenaje a probablemente uno de los tríos más importantes de la historia de los medios audiovisuales, diría Sí, yo. sí, de los más queridos, sobre todo, Sí, claro. que han estado en actividad por más de 6 décadas. Siguen entreteniendo, Y diría. siguen entreteniendo, exactamente. Estamos hablando... De los Tres Chiflados. Exactamente. Bueno, esta fórmula que comenzó en 1922. Un montón. Fíjate a Sí. cuando nos remontamos, cuando un comediante de tercera categoría, ahí en los barrios de Nueva York, preparaba un número de comedia, se llamaba Ted Healy. Sí. Bien, convoca entonces a dos hermanos, también comediantes bastante precarios, Moe y Jem Howard. ¿Sí? La rutina consistía en que ellos dos salían de la platea como si fuesen público e increpaban a Healy por una supuesta mala actuación. Claro. Bueno, el resultado funcionó muy bien y terminan recorriendo teatros de todo el país, de todos los Estados Unidos, bajo el nombre de Ted Healy y los Stooges. Es decir, Claro. Ted Healy y los Chiflados. Sí. Bueno, al poco tiempo se incorporaría un tercer chiflado, que es Larry Fine. Sí. Y ahí queda entonces establecido por primera vez los apellidos Howard, Fine y Howard, pero con Shemp, que fue Claro. el tercer chiflado original. Sí. Bueno, juntos estrenan en 1927 con muchísimo éxito Una noche en Venecia, una apuesta teatral que le fue muy bien. Ujú. Y este show popularizó tanto a Moe, Larry y Jem que pronto Hollywood se interesaría por ellos. Sí. Y la Fox les hace un contrato para la película Soup to Nuts, donde hacían de bomberos. Esta es Claro. su primera intervención entonces en el cine. Tuvieron una gran recepción con la peli y el estudio les extiende el contrato, pero solo a ellos tres, sin Ted, que era bebedor, era ludópata, bueno, todo lo no recomendable. Claro, sí, sí. Así que pasan a llamarse Howard, Fine y Howard, los Tres Chiflados, Sí. por primera vez. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Todavía con el chiflado que no nombraste, pero... Ya vendría Ya muy vendrá. pronto porque justamente Shemp decide en este momento probar suerte en solitario. Hizo una carrera sí. aceptable. Llegó, por ejemplo, a trabajar incluso para la Universal con Abbott y Costello. Por lo que Moe, que era el líder, es decir, no solo en pantalla, sino en los negocios, a la hora de pensar y de firmar los contratos, era el que llevaba adelante Claro. todas esas negociaciones, recluta a su hermano menor, Curly, en 1932. Sí. ¿Sí? Así que ahí queda establecida entonces el trío más clásico, el más querido, ¿no? Creo, de Sí, todas las yo creo formaciones. que todo el mundo dice Curly, ¿no? Cuando Cuando hay que elegir un favorito. Claro, un favorito. Incluso por encima de Moe, que era el líder. Sí, tal cual. Sí, Sí. es el más recordado Sí. entre ellos tres. Firman contrato con Columbia Pictures para trabajar en sus propios cortometrajes de comedia, ya oficialmente bajo el nombre de Los Tres Chiflados. Entonces, la primera aparición de este trío clásico, Moe, Larry y Curly, fue en el cortometraje llamado Woman Haters, en el año 34, conocida en Hispanoamérica como Los Odia Mujeres. Sí. Me acuerdo de cuando comenzaban los cortos, había como un locutor que decía el título. Sí, decía el título del capítulo, claro. Bueno, desde 1934 hasta 1946, Moe, Larry y Curly produjeron más de 90 cortometrajes para Columbia. Hay que decir que si bien prácticamente todos nosotros vimos a los Tres Chiflados en la televisión, en verdad la única forma de poder verlo era en el cine, como, Bueno, fíjate. como parte de las variedades. Exacto, estamos hablando de esto, fue hasta el 46, todavía no se había inventado la televisión. Claro. Y a su vez, la otra vez hablábamos fuera de aire de que no eran tantos los episodios o que uno recordaba que más o menos terminamos viendo siempre los mismos que Claro. rotaban al aire. Y no era tan así. Fíjate que fueron más de 90 los que hicieron solamente con Sí. Curly, pero sí sucedía que repetían muchos los libretos. Sí, yo creo que el Zorro me parece que tiene menos capítulos. Creo que son El Zorro son 60, 2 temporadas, claro. sí, pero ellos tenían la costumbre de, bueno, reflotar guiones viejos. Un Sí. poco como hacía El Chavo, ¿no? Que uno decía, Sí. esto Este ya lo vi. chiste ya claro. lo escuché por otro personaje, claro. Exactamente.
Bueno, fueron más de 90 de esta formación clásica en el que estuvieron en la cúspide de la popularidad. Lo que pasa es, perdón, justamente lo que yo decía, como no se había inventado la televisión, tampoco ellos estaban pensando, bueno, esto lo van a pasar en Canal No, 13 nadie sabía. durante 60 años, digamos, pensaban, bueno, ya está, lo viste hoy, mañana El te público lo se olvidás. renueva, Claro, sí. exacto, exacto. Bueno, entre 1941 y 1945, como tantos otros artistas de Hollywood, se sumaron al esfuerzo de la guerra y las películas de tono propagandístico durante la Segunda Guerra Mundial. Testimonio de esto son los cortos como, a ver, se llaman The Stooge to Conga, del año 43, pero sobre todo la curiosa You Nazi Spy, de 1940, donde Sí. aparece por primera vez en Hollywood una parodia a Adolf Hitler, interpretada en este caso por Moe, que es anterior en varios meses a El Gran Dictador de Charlie Chaplin. Claro, claro, es verdad eso. Incluso es anterior a la entrada de los Estados Unidos a la guerra. Sí, 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 la verdad es que es muy adelantado, muy jugado. Sí. En 1946, durante la filmación del corto número 97, Curly sufre un ACV que fuerza su reemplazo por su hermano Shemp, que ahí se vuelve a reincorporar al grupo. Hay que decir que Curly no se cuidaba mucho. No. Tuvo una vida de exceso. Sí, todo lo que no se recomienda hacer en exceso, él lo hacía, es decir, bebía, comía, fumaba, mujeres, todo eso. Sí. En este periodo, Curly tenía una... es decir, cuando se incorpora Shemp, Curly tiene una aparición especial, un cameo en uno de los cortos, así que es la única vez que los tres hermanos Howard, además de Larry, que también estaba, estarían juntos en pantalla. Claro. ¿Sí? No recuerdo ese episodio que aparezcan los cuatro. La verdad es que no. Sí sé que existe, pero no me acuerdo de. Me pregunté la trama o algo, o si lo vi, no sé. No. Debe ser de esos incunables, no sé si debe estar la lata. Sí, está porque se volvió a editar todo, ahora se consigue. No, ahora sí. Pero en aquel momento uno cuando tenía nosotros había en televisión era engancharlo y bueno, Sí, el que te exactamente. tocaba. Pero bueno, Curly fallece en 1952. Entre el 47 y el 55, Shemp actúa junto a Moe y Larry en 77 cortos más. ¿Sí? Un montón. Sí, que sobre todo es destacable que tenía un estilo propio, ¿sí? No copiaba a Curly Sí. como después iban a hacer quizás con otros reemplazos y apostaba a su experiencia actoral, sus amplias dotes de comediante, ¿no? Porque Sí, tenía mucho más experiencia. Durante 1951, el trío filmó Gold Riders, un mediometraje situado en el oeste, y también grabaron algunos cortos en 3 dimensiones. Porque Claro. también alternaban estos mediometrajes que no llegaron a durar 1 hora, pero no eran los clásicos cortos que Claro. vimos en televisión tanto tiempo. Eran los campeones del slapstick, ¿no? De Sí, las sí, sí. bofetadas, de los tortazos. Eran los que mejores. Bueno, sí, hay una tradición de la comedia clásica, sobre todo el cine mudo, digo. Pero ellos llevaron como la violencia cómica a un nivel que en este momento, que hasta ese momento no se había hecho. Y que extrañamente funcionaba, porque era Sí. una fórmula tan simple, pero que uno puede decir, bueno, ¿hasta cuándo se puede estirar este chiste? Bueno, Sí, hay mucho de clown, Sí. hay mucho de cierta técnica para no excederse, porque de verdad eran muy violentos, por el piquete de ojo, un montón gran- de otras cosas, ¿no? un gran secreto de que funcionaba eran los efectos de sonido, que hubo que trabajarlos muchos, porque cada golpe tenía algún rebusque Sí, para... Claro. Claro, sí. Pero bueno, la sorpresiva muerte de Shemp en 1955 provocó algunas situaciones grotescas, ya que, bueno, fue una muerte inesperada y amenazaba con poner punto final al trío. Claro, porque los dos mejores ya no estaban. Claro, pero no, porque lo que hicieron fue contratar a un doble, ya que por contrato tenían que filmar 4 cortos más, y en estos cortos, que se estrenaron entre los años 55 y 56, un actor secundario, Joe Palma, personifica a Shemp, pero no se parecía mucho, entonces escondía el rostro, desaparecía inexplicablemente de la acción, que ya de por sí era bastante acotada a causa de guiones flojos y de lo grotesca de toda esta situación. A ver, ¿cómo decirlo? Para que los tiempos era un señor con cierta corpulencia, Sí,
pero a diferencia de Jem Aniñados, y de Curly, que tenían como sus tics o sus lugares para llegar a la comicidad, las marcas de show eran No, más bien amaneradas. sí, no, pero ese es Joe Besser, que es el chiflado que Es el viene ahora. otro, claro, Claro, perdón. estamos Joe de- Palma estuvo en 4, 5. en 4, pero Claro. haciendo de Shemp. Como doble. Como dobles, Está bien, pero, perdón. pero Perdón. sin estar acreditado. Es decir, querían hacerlo pasar por Shemp y que Claro. nadie se dé cuenta. Hicieron lo de la nenita de Poltergeist, pero 50 años antes. más o menos. Exactamente. Claro. Bueno, a este reemplazo se lo llamó como el falso Shemp y por ahí nosotros no estamos al tanto de esto, pero en el mundo de Hollywood se le suele utilizar este nombre cuando alguien quiere tener un doble de cuerpo sin ok, que se dé cuenta la audiencia. Dice, bueno, trajeron un falso Shemp. Es de aquí que viene este término. Perfecto. Y ahora sí, en el Perdón, 56, sí. es que todos se llaman Joe, Claro. se incorpora Joe Besser, Claro. que también había aparecido incluso junto a Shemp en películas de Abbott y Costello, era un comediante con cierta experiencia, y fue el tercer integrante que mantuvo al trío en actividad hasta el cierre del Departamento de Cortos de Columbia en el año 57. Bueno, un poco de eso tiene que ver la aparición de la televisión. Sí, era el ocaso de este formato. Pero bueno, fueron 16 cortos con Joe y es como vos decís, tenía ese estilo, Medio amanerado era. pero como- era muy corpulento. Claro, por eso. Claro, que era como... Porque en la foto sí daba curly, pero después Claro. uno lo veía actuar y no, tenía otros... Claro. Incluso a veces se le oponía a Moe, tenía otras formas. Pero incluso Curly cuando le pegaban a veces devolvía. Sí. Este show nunca devolvía o nunca tenía ningún momento violento, sino que de hecho levantaba las manos medio con las muñecas quebradas. Era bastante extraño, era como me generaba cierta incomodidad de chico verlo, porque era como, che, este no hace nada, no tiene ninguna gracia, la única gracia es como bancarse los tortazos y nada más. Sí, yo recuerdo sobre todo la decepción cuando uno empezaba el corto y decía, bueno, Moe, Joe, Larry, no. Joe. Sí, uno quería mínimo a Curly o Jem. Claro. Pero bueno, los libretos en este periodo eran bastante flojos, sin contar las ocasionales remakes que se hacían permanentemente. Sí. Pero bueno, esto unido al humor excesivamente amanerado de Besser hizo que estos 16 cortos no fueran tan recordados por algunos admiradores, pero un punto a favor de Joe es que su personaje no imitaba a ninguno, ¿no? Lo mismo que dijimos de Jem. Claro. Pero bueno, es un puesto medio maldito porque un ataque al corazón, no de él, pero sí de su esposa, le impide seguir junto al trío y se produce su salida. Igual era medio como, está bien. Sí, no funcionaba claro. mucho. Pero bueno. Sí, había algo con ser el tercer chiflado que quizás te llevaba a un lugar un poco Igual así todo, medio maldito. creo que era mejor que su reemplazo, que estuvo desde el año 58 hasta 1970. Curly Joe fue el tercer integrante de los Tres Chiflados, que sobre todo ya no se hacían cortos, pero sí estos largometrajes. Recuerdo algunos de estos incluso a color se llegó a hacer. Sí, Estaba editado algunos que están en VHS, en color. que era raro verlos a color. Sí, fue como ver el Zorro primero, digo, a color. Claro, exactamente. Pero eso fue recoloreado después. Claro, fue colorizado después, pero nosotros lo empezamos a ver en blanco y negro. Blanco y negro. Sí. Bueno, durante 1961, en medio de un litigio con el estudio, firman para 20th Century Fox, hacen Snow White and the Three Stooges, la única en colores, ahí está, esa es la que era en colores, y la más cara de todos, ¿sí? Ya que el presupuesto rondó los $3,5 millones. Mucha plata igual, ¿eh? Bastante. Sí. Y para una película o para una producción, sí, digo, ¿no? De este estilo. Pero también es muy lindo el cameo, la aparición que tienen en la película El mundo está loco, 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 del año 63, Sí. donde hacen de bomberos retomando el papel que tuvieron en su primer largometraje. Claro. Cortometraje. Claro, la primera aparición de ellos, sí. Exactamente. En el año 65 se produjo una serie de dibujos animados con los personajes y ellos mismos proporcionaban las voces. Se llamó la serie Los Nuevos Tres Chiflados. No sé, yo no lo recuerdo, ¿no? No me acuerdo de eso. No debe haber tenido rotación No.
Aquí. Bueno, finalmente la salud de Larry le jugó una mala pasada en 1970 cuando tuvo una ACV que lo dejó imposibilitado de trabajar nuevamente y bueno, fue en plena filmación. Para esta época ya parecían notoriamente envejecidos, Sí, ya sí. estaban grandes y por ahí la fórmula no era tan graciosa para sus seguidores como lo era Claro, en los no. comienzos, ya había una evolución del humor que dejaba anticuada la propuesta Sí, de los tres chiflados. Larry muere el 24 de enero de 1975 y por su lado Moe, que había participado de giras y había hecho algunas apariciones en universidades, siguió trabajando y siguió intentando reflotar a los tres chiflados, incluso llegan a contratar a un falso Larry, no recuerdo, sí, no recuerdo el nombre del actor, pero sí. no terminaron llevándose bien y no condujo a nada, digamos, quedó trunco el proyecto. Moe también aparece en una película de terror, tiene un cameo, actuando normal. Claro. Creo que se llama Doctor Terror, algo así. Es Ah, una película mira, italiana. mira. No hace de Moe, hace Claro. un papel normal. Sí. Pero bueno, también fallece el 4 de mayo de 1975. Así que si estuvieron en actividad desde los años 20, fueron 6 décadas Un montón. en actividad. Y sobre todo hay que decir que más de medio siglo después de su último cortometraje, siguen siendo extremadamente populares entre el Sí. público. Sus películas nunca dejaron de estar al aire en la televisión estadounidense. No sé acá, quizás fue más esporádico, pero hoy siguen estando. Y creo que yo llegué a ver Los Tres Chiflados en Canal 13 Sí, y también en América, me Sí, parece. me parece lo han ahora están en pasado. Canal 13, pero lo cierto es que por lo menos en los Estados Unidos no hubo ningún momento en que dejaran De ser estar en emitidos, rotación. claro. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que, a ver, bueno, ya nombré el Zorro como 2 veces, pero el Zorro, Los Tres Chiflados y el Chavo, me parece que son los 3 éxitos más grandes y longevos, por lo menos de producción extranjera, emitidos acá en Argentina. Sí, por ahí un poquito más recientes serían Los Simpsons, pero alguna Sí, vez he es leído reportajes a programadores, por ejemplo, de Canal 13, que decían que probaban alguna novela o probaban alguna película y siempre terminaba funcionando mejor estos shows que vos mencionás. Sí. Entonces era ir a lo seguro, sobre Sí. todo para horarios de la tarde, del mediodía. Sí, sí, mediodía. Bueno, el Zorro sigue estando, digamos. Hoy, por ejemplo, puse y estaba. Eh, Creo que tuvo un programa Fabián Doman, lo levantaron porque no medía bien y pusieron a Guy Williams, que sigue midiendo, por lo menos te da 10 puntos. Sí, 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 funciona. Así Yo creo que debe tener una entrada al canal ahí, por lo menos por publicidad, porque sabe que tiene 10 puntos, o no sé, por ahí es menos porque la tele se ve menos, pero Y no debe ser es- caro comprar los derechos. no, para seguir pasando esa lata, ¿no? Debe ser baratísimo. Mucho más barato de poner un programa hasta incluso con panelista y un conductor. Ni hablar. Pero Y- bueno, sí. aparecieron en un total de 220 películas, entre cortos, Sí. largometrajes y todo. Eh, pero especialmente en estos cortos, son 190 los cortos y 30 películas. Es bastante. Yo sí. pensé que era menos de la mitad, mirá. Sí, pero bueno, quizás se deba a que se repetían Sí, los claro. guiones y uno dice, bueno, esto ya lo vi por ahí. Lo que pasa es que tenían, por ejemplo, la misma premisa Claro. en la Edad Media, Sí, en después Egipto. en Egipto, en el lejano oeste, Claro, digamos. sí, sí, absolutamente. Funcionaba así. Pero bueno, los cortos que hicieron con Columbia son los que quizás perduran como lo Sí. mejor de su Sí, sí, producción. sí, sí, sí. El cómico estadounidense Steve Allen, también Sí. crítico, que dijo en el 84, jamás lograron la aclamación de la crítica, pero sí lograron lo que siempre se habían propuesto, que es hacer reír a la gente. Me parece que en Claro. ese sentido Sí, no hablar. es absoluto el triunfo. Y es verdad que la crítica jamás los consideró. Incluso hay otros comediantes como Chaplin, que ya lo mencionábamos, o Buster Keaton, que han alcanzado el estatus de grandes figuras. Sí. Y ellos siempre fueron relegados en Sí, ese aspecto. yo creo que era por el tema de que era considerado violento. Bueno, Buster Keaton, Charles Chaplin fueron editados por Criterion y vos no tenés los cortos de Los Tres Chiflados en Criterion, por ejemplo. Yo creo que más que por violento, por el trazo grueso del humor. Sí, del humor, claro, sí. bueno, claro, era un humor mucho más directo, era una cosa mucho más lineal, más directa, todo pasaba por... Bueno, pero el slapstick es así.
Claro, exactamente. Es como Bud Spencer, Terence Hill, digamos. Sí, son fórmulas sencillas, Claro. pero que Hay que funcionan y hacerlas porque, gustan, sí. bueno, por algo funcionaba Curly, Shemp y los dos Y los shows otros dos no no. funcionaron, digamos, porque había Absolutamente. una cosa también de interpretación y de encontrarle también una propia identidad a esos personajes, por más que eran cortitos de 20 minutos. Era como, bueno, en esta historia a Curly le pasa esto y Curly, el actor, tenía que interpretarlo de esa manera. Sí. Hubo 2 películas bastante olvidables, ambas. Un telefilm biográfico del año 2000 No lo vi. y la película a modo Sí. de remake, que es del año 2012, ¿no? Con otros actores, obviamente. Pero era como una ficcionalización de ellos. Sí, porque- era una mezcla, porque nacían... Claro, porque nacían y eran ellos como actores tratando de conseguir trabajo y les pasaban las mismas situaciones o peripecias de los cortos. Claro, exactamente. Entonces era como extraño. Sí, era una premisa No rara, estaba era bien. una época que se hacían películas sobre series permanentemente. Sí quiero destacar esto. Dijimos, empezaron a trabajar en el año 22, como podían, eran hijos de la pobreza. Y a lo largo de toda su producción se puede observar, no sé si una denuncia, o tanto como una denuncia, pero sí una descripción de las clases altas que era tremendamente crítica. Sí. Y es ahí donde me parece que los encargados de determinar quiénes hacían un humor de trazo grueso o no, por ahí se equivocaban, Puede porque ser. había algo de describir un momento de la sociedad donde estaba muy polarizado la Bueno. pobreza con la clase más alta, más acomodada. Yo creo que todo el humor de esa época, digo, de los 20, los 30, iba por ese lado también. Porque digo, Chaplin y Buster Keaton también interpretaban a personajes que eran como, bueno, De la calle, de la pobres, calle, sí. que sufrieron, no sé, la depresión por ahí vino un poquito después, pero digo, la gran depresión del 29, pero eran personajes que sí, que eran como, bueno, o se les caía la casa abajo, sobre todo en los cortos por ahí de Buster Keaton, o tenían que luchar por ahí con un tornado que se les llevaba todo puesto, o Chaplin, bueno, ni hablar, ¿no? Sí, eran anegados siempre. Sí. Y si bien, como vos decís, la Gran Depresión es posterior, la habrán atravesado con bastante Sí, claro. dificultad porque tenían que trabajar para estar al día. Es que yo te diría, a ver, me animaría a decir que más de la mitad de los cortos de los tres chiflados eran ellos tratando de conseguir un trabajo. Sí, exactamente. Los tres, digamos, no sé, de carpintero, no sé, en una granja, en donde sea. Sí, de mozos. Para tratar sí. de zafar, Sí, digamos. absolutamente. Recuerdo uno que les dan a vender, era como un tónico, pero Sí. lo gracioso es que ellos no sabían para qué era? servía, Claro. pero lo vendían igual. Sí, es verdad. Bueno, era medio eso, ¿no? Eran buscas, digamos. Claro, eran buscas y eso estaba muy bien reflejado. Sí. Y creo que ahí hay una valoración que podemos hacer Ni hablar. muchos años después que les da todavía un poquito más de valor. Bien, así que los tres chiflados pueden ir a buscar. Me animaría a decir en YouTube y si no en cualquier lugar para descargar. Van a encontrar los cortos y si no, prendan la tele a la mañana temprano, digo, tele de aire y yo creo que lo van a encontrar también. Sí, está todo editado nuevo, así que seguramente lo que se encuentre por ahí va a estar en gran calidad y eso. Lo que no sé es la experiencia de verlo con las voces originales que para nosotros que lo hemos visto en televisión es raro, ¿no? Uno quiere, yo quiero verlas dobladas. La voz de Curly es la que recordamos. Exacto. Sí, la de Moula, de todo. Sí, bueno. sí. Bueno, vamos a una tanda acá en Cine Continuado y nos queda un bloquecito más para hablar de una película que ya increíblemente tiene como más de medio siglo. Cuarto de siglo, perdón. Cine Continuado por Punto Cero.